En ese momento, vemos que la protagonista queda en un espacio sola, y detrás de lo que parece un muro, su padre desesperadamente le pregunta a su hija si está bien. La protagonista piensa que hay un muro de hierro entre su padre y ella, pero vemos que la protagonista le dice a su padre que está bien, y le pregunta que qué hay de él, que si está bien, y esto mientras ella se encuentra con Adante. Pero el emperador dice que eso es un alivio, y le pide a su hija que espere un poco, porque va para allá ahora mismo. La protagonista le dice que sí a su papá, y le pide que no se preocupe por ella. Pero en ese momento, este soldado llama a su majestad, porque con todo respeto, el material de la pared es de hierro, por lo que van a tardar un tiempo. El emperador le pide a este mismo que se dé prisa, porque no tienen tiempo. Y este piensa que si fuera magia podría eliminarla fácilmente, pero ese espacio es muy reducido, por lo que podría dañar a Zebi. Pero incluso si toma algo de tiempo hay que quitarlo de manera segura. Y el emperador llama a Zebi, diciendo parecer que va a tomar algo de tiempo, así que debe esperar lejos de ahí. En ese momento Adante llama a la princesa, y le pide que por favor retroceda más. Pero la protagonista piensa que tal vez su situación ya ha sido transmitida al duque, y esta piensa que entonces no hay tiempo que perder. Esta le dice a su papá que el duque pudo haber escapado por ahí, y ella irá primero de ese lado. Pero el emperador le pregunta que qué dice, porque eso es demasiado peligroso. Pero la protagonista le pide a su papá que no se preocupe, y esto mientras ella ha decidido marcharse. Aquí pasamos a otro lado, y alguien le dice a su Alteza que puede ver una luz. Es Adante, quien dice que de todos modos, pregunta si hacer eso está bien, porque como esperaba, este llama a su Alteza. Pero la protagonista le dice que está bien, al señor Adante, porque ellos dos son magos. Y la protagonista piensa que no hay de qué preocuparse, porque no pueden perderlo. Así es, ella nunca lo dejará escapar. Mencionando que hay cosas que aún deben saber del duque, y esto mientras ella se ve bastante seria. Aquí pasamos un poco más adelante, y alguien dice que hay mucha sangre. Es Adante, porque sin embargo, no siente la presencia de nadie. Pero la protagonista dice que su mamá tampoco detectó nada, y cree que no hay nadie dentro de ese edificio. Esta ve la ventana de estado de Adante, y su pensamiento es que le parece extraño, porque ni siquiera están protegiendo el camino por el que pueden ir detrás de ellos. Y la protagonista piensa que es cierto lo que él dice, preguntándose que por qué no hay nadie ahí, pensando estar segura de que ese lugar es el lugar que dijo la emperatriz. Pidiendo que no le digan que él tenía otro lugar, ésta empieza a desplazarse, y Adante llama a su Alteza, porque antes que nada va a llamar a los guardias. Pero la protagonista le pide a este que haga silencio, mientras empieza a moverse, y esta piensa que lo encontró, viendo nosotros esta notificación del duque Pacor. Pensando la protagonista que está escondido en el granero, llegando a nosotros donde el duque, diciendo la protagonista, que al parecer estaba escondido en un lugar como ese. Vemos que el duque se ve muy enojado, y este le pregunta que cómo se supone que llegó hasta ese lugar. Esto es a la princesa, quien está enfrente al duque, y vemos la notificación de este mismo, porque su pensamiento es que maldición, y le han seguido muy rápido. Este maldice, porque si no fuera por esa herida ya hubiera huido. Vemos otra ventana de estado del duque, porque su pensamiento es preguntarse que cómo pudieron encontrarle de inmediato, cuando ese lugar ha sido escondido a propósito, pero la protagonista llama al señor Adante, y le dice que quiere hablar a solas con el duque. Adante le dice a la princesa que no puede dejarla a solas con el duque, pero la protagonista le dice que no se refiere a que se vaya, es simplemente que va a bloquear el sonido con magia. Pero el duque dice que nadie va a conversar, y esto mientras intentaba llevar una navaja a su cuello. Pero Adante le grita que no le haga reír, despojándolo de sus navajas, posicionándose detrás del duque mientras lo amenaza con su espada, pidiéndole que no haga tonterías. Pero la protagonista le dice a Dante que ella está bien, y le pide que no se preocupe. Este dice que sí a su Alteza, pero aquí vemos al duque decir que preguntándole que por qué se toma todas esas molestias para hablar con él. Pero la protagonista se pregunta si debería usar magia de curación, pero piensas que no. Ahora no, y esta dice que tiene muchas preguntas que hacerle. Aquí vemos al duque preguntarle a la protagonista si él cree que le va a contestar, porque no va a responder nada. Y la protagonista pregunta si fue el duque quien propagó esa enfermedad endémica en Garambel. Esto desconcerta al duque, el mismo que dice que
porque así que piensan incriminarle con cargos falsos, pide que entonces mejor le maten. Pero aquí vemos la ventana de estado del duque, y su pensamiento es preguntarse que qué diablos es eso, que qué es esa enfermedad endémica. También vemos otra ventana de estado, y su pensamiento es que no. Y tal vez esos idiotas de Naval lo hicieron, y estaban gritando que de alguna manera ellos iban a tomar la ventaja del acuerdo de los cereales. Y ante esto, la protagonista se pregunta si eso no fue trabajo del duque, porque en ese caso tiene que prestarle atención de nuevo. Y la protagonista pregunta si él no fue el que envió los asesinos al reino de Moisés, pero el duque dice que eso no tiene sentido, y le pregunta si ella tiene alguna prueba. Pero aquí vemos su ventana de estado, y su pensamiento es que no dejó ninguna evidencia y ellos fueron quienes lo hicieron. Eso es estúpidos idiotas, y si tan solo hubiera manejado eso en aquel entonces, eso no habría sucedido. Pero la protagonista le pregunta al duque si esos tipos también son de Naval, viendo nosotros que el duque se altera, y le pregunta que qué ella dice, que qué es eso, por qué no puede ser. Este le pregunta a la protagonista si le ha lanzado un hechizo, pero la protagonista pide al duque que responda a sus preguntas, y aquí vemos otra de sus ventanas de estados, donde su pensamiento es preguntarse que cómo es que sabe que esos idiotas están involucrados, o si es por el intento de asesinato, o el robo a la sala de tesoros. Aquí otra ventana de estado, donde él piensa que debe despertar y no puede caer contra su magia, y Everlotte debe joderse. En ese momento la protagonista sigue seria, y se pregunta si Naval también está involucrado en el caso del robo a la sala de los tesoros, y aquí el duque dice que sabía que le iban a involucrar en un lío así, y la protagonista menciona que es un artefacto mágico que resiste la magia mental, pero es inútil, ella no está usando ninguna magia. Y la protagonista dice que entonces, le pregunta al duque que por qué intentó robar las cosas del primer emperador en la sala de los tesoros. El duque le pregunta que qué dice, y vemos su ventana de estado, donde éste piensa que maldita sea, y debe haber una razón por la que le pidieron esas cosas, y es muy persistente con sus preguntas, y él no sabe qué diablos iban a hacer con un viejo bastón. Pero la protagonista piensa que es obvio que el duque Pacord y Naval tienen una estrecha relación, pero al parecer no comparten toda la información. Y la protagonista le dice al duque que se lo preguntará por última vez. Esta le pregunta que por qué él decidió hacerlo, porque el duque Pacord es la persona que tiene más poder después del emperador. Y esta le pregunta que por qué lo hizo, pero el duque se ríe y le pregunta que por qué, que si quiere saber que por qué hizo todo eso, y la protagonista menciona que no tiene mucho sentido por mucho que lo piense, porque el duque disfruta de su poder en todo el imperio, preguntándose que qué es lo que no tiene, que lo hace tener esa estrecha relación con Naval, porque es como si estuviera siendo usado por Naval. Aquí el duque se enoja bastante, y dice que eso es. Este se ve muy frustrado, porque es por la maldición de Everlotte. Esto sorprende a la protagonista, que pregunta que cómo que la maldición de Everlotte, o qué es que él quiere decir con eso. Aquí el duque sufre una contusión por el dolor, y empieza a reír como un desquiciado, porque sí, es cierto, como ella dijo, la familia Pacord es quien más poder tiene después del emperador. Este sigue riendo, y la protagonista dice que así es, así que, pero el duque grita poniendo un pero, porque su familia es así, hasta ahora desde la fundación no ha aparecido ningún mago, y le pregunta si no le resulta eso extraño. Aquí la protagonista se pone seria, porque ahora que lo piensa, su imperio es un imperio con muchos magos, pero los magos en la familia Pacord esta se queda viendo al duque, porque no se ha visto uno en toda la historia. Y la protagonista menciona que el imperio de Everdote es una potencia de magos. Sin embargo, el número de magos nunca fue muy elevado, y al principio la persona con habilidades mágicas eran muy raras. Pero esta piensa que el duque Pacord es una familia con mucho mérito y prestigio que contribuyó a la fundación del imperio junto al primer emperador, y además, ha tenido muchos matrimonios arreglados con grandes magos. Y esta se pregunta que cómo es posible que no ha nacido ningún mago en su familia, diciendo el duque que es por la maldición de Everdote, pensando la protagonista que no cree que esté mintiendo. Ante ello poniendo un pero, diciendo que los magos son personas con una rara cualidad, por lo que es posible que el duque no haya tenido la bendición del maná. Ante esto el duque se ríe, y suspira diciendo que no, y es por la maldición que el primer emperador le lanzó a su familia.
porque les encadenaron con el pretexto de confiarle el manejo de esa maldita hierba de armín. Ante esto la protagonista piensa en la hierba de armín, y dice que la hierba de armín en lugar de controlar el maná, en realidad lo perturba. El duque dice que porque ya lo sabían, y así es, su familia fue elegida por la maldita naturaleza de esa hierba, porque el primer duque era un pedazo de basura sin afinidad por el maná. La protagonista le pregunta que qué dice, y el duque dice que podrían haber mejorado su sangre, por el primer emperador los maldijo, para que todo lo que esté bajo la familia Packard no sean bendecidos por el maná. La protagonista dice que eso significa, y el duque grita, que aunque se casen durante generaciones con un gran mago el resultado siempre será el mismo, por esa maldita maldición. Pero la protagonista le pregunta si por eso él cambió la hoja del té de armín, esta le pregunta si no es así, pero el duque pregunta si esa es la razón del acoso hacia el ducado, pensando que le parece bien. Pero aquí vemos la ventana de estado del duque Packard, porque su pensamiento es que el registro del primer emperador aún permanece en la sala de tesoros, este se ríe, porque la verdad será enterrada para siempre. Ante esto la protagonista se ve impaciente, porque aunque todo lo que haya dicho hasta ahora sea cierto, esta dice que no puede justificar con eso los crímenes que ha cometido, solo porque la familia Packard no podía ser magos. Esta le pregunta que qué es lo que les falta, y el duque grita que eso fue lo que obtuvieron con el té de armín, porque Everdote se sentó en el trono, y todos sus descendientes monopolizaron el poder mágico, pero este pregunta que por qué ellos se quedaron como unos incompetentes. Cuando también contribuyeron a construir el imperio juntos, la protagonista se aterra un poco, y se pregunta que cómo puede pensar así, mencionando que aunque en su vida anterior nació en la familia imperial, no logró usar magia, y sufrió durante toda su vida pensando que era un inútil, y esta piensa que aún así no debería culpar simplemente así a los demás. Esta se queda viendo, y dice que en Packard se hizo un nombre como un botánico destacado, y Galia Packard era un destacado ministro diplomático y contribuyó al desarrollo de fórmulas mágicas. El duque le pregunta que qué demonios, pero la protagonista grita que Bopur Packard fue una duquesa, pero fue alabada como una santa, por practicar la medicina en los barrios bajos, y ellos no se convirtieron en magos pero hicieron grandes logros. Y la protagonista le pregunta que qué ha hecho él. El duque se queda en silencio, diciendo a la protagonista que además está Damián, es el príncipe heredero, y es un gran mago, y él tiene la sangre del duque. Pero Packard dice que es cierto, así nació Damián, y Damián es solo un pedazo de sangre sucia. La protagonista se pregunta que qué es eso, y vemos el pensamiento del duque, porque el uso de la concepción mágica lo hizo parecerse más al emperador, aunque claramente tiene la sangre de la familia Packard. Este se ríe, porque fue gratificante romper ese tabú. Pero en este momento la protagonista se enoja, y sosteniendo al duque por su ropa, le pregunta que cómo que cometieron un tabú, o que qué le hizo a su hermano. Ante esto el duque dice que y pregunta si sabían lo del tabú, porque originalmente era un tabú, el matrimonio entre la familia Packard con la familia imperial. La protagonista se pregunta si eso era un tabú, y el duque dice que cuando la emperatriz quiso casarse con el emperador, se dio cuenta que eso era un tabú, un grillete puesto por el primer emperador, y así fue como nació Damián. Y aunque no le gusta tener que lavar los rastros de la maldición de Everdote mezclando la sangre imperial con la suya, no puede evitarlo, porque también es cierto que es parte del duque Packard. Pero la protagonista le grita que no hable así de su hermano, pero el duque dice que aunque él desapareciera, la sangre de la familia imperial permanecerá siempre contaminada con la sangre de la familia Packard, y él también debió haberle quitado del camino a ella. Pero la protagonista le pide al duque que le diga que por qué él llega tan lejos, esta le grita que lo diga, que en dónde escondió la evidencia de sus pecados, y aquí vemos la ventana de estado del duque, donde éste piensa que él también quiere ser un mago, y otra ventana de estado, porque su pensamiento es que la familia imperial nunca podrá entender esa frustración. También vemos otra ventana de estado, porque ellos nunca van a poder tener la posibilidad de ser magos. En ese momento Adante llama a la princesa, porque su majestad ha llegado y la protagonista dice que sí ya casi ha terminado. Pero el duque piensa que ahora, viendo nosotros cómo surge todo este poder, mientras le gritan a la princesa, es Adante, porque eso es veneno. La protagonista dice que está bien,
porque el escudo de su padre le protege. Y la protagonista piensa que el duque ha sido un cobarde hasta el final. Y esta dice que necesita usar la curación ahora. Pero a Dante dice creer que es demasiado tarde, porque ha usado un veneno mortal. En ese momento llega el emperador, gritándole a su hija, preguntándole si está bien, pero a Dante dice que el duque Pacorda ha cometido suicidio. Pero el emperador le pide que limpie eso, y la protagonista le pide a su papá que espere. Este le pregunta a Sevi que qué pasa, y la protagonista dice que necesita un poco de la sangre del duque Pacord. Aquí pasamos más adelante, donde llaman a Sevi y le preguntan si está segura de que está bien, o si le duele algo. Alguien llama a la princesa y le pregunta si se encuentra bien, pero la protagonista dice que está bien, de verdad, y piensa que tiene una extraña idea, y por eso necesita su sangre, porque esa es la llave que los llevará al lugar donde el duque escondió toda la evidencia. Aquí pasamos a otro lado, donde alguien grita que busquen en todas partes, son los soldados del imperio, porque no deben dejar un solo lugar sin revisar. También vemos a la protagonista, quien piensa que estaba al borde de la muerte, y se preguntaba si él tenía un objeto mágico de comunicación, pensando que ahí no hay nadie, pero el emperador llama a Sevi, y le pregunta si ella está segura de que el duque escondió ahí la evidencia, porque tal vez él mintió. La protagonista dice que puede haber una trampa, pero la evidencia está en ese pasaje secreto. Ante esto su padre confía, y dice que está bien, y le cree. Pero en ese momento llegan los soldados y llaman a su majestad, porque ese es un camino sin salida y no pudieron detectar nada usando su maná. El emperador dice que lo verá él mismo, pasando a nosotros a este sitio, donde alguien dice que ahí está. Es el emperador, quien dice que bueno, ¿por qué no puede detectar nada con su maná? Viendo nosotros cómo se queda la protagonista mirando seriamente, diciendo que no, viendo esta ventana de estado, porque ese registro de la familia Pacord, y la protagonista dice creer que lo han encontrado. Terminando aquí esta partecita, esperando que te haya gustado tanto como a mí me gustó hacer el video, ya que estamos en intriga, y tenía mucho que no leía la historia, y cada vez que la veo me parece emocionante. Así que nada, comenta si te gustó, y comenta si quieres otra parte.